Ahí se ve mejor. Dale vuelta. ¿Me ves a mí? No, veo un velador. Ahí sí te ¿Ahí me veo. ves? Ahí Ahora sí te sí, veo. así me vuelta el Ahí está. derecho. Bueno, listo. Bueno, yo no te veo a vos, pero ¿No bueno. me ves a mí? No, porque le tuve que dar vuelta al teléfono, no había Ah, forma. está bien, está bien, está bien, está bien. Así que bueno. Pero bueno, no Bueno, pasa. vamos a comenzar. Disculpen estos conflictos tecnológicos. Este, es un lío no verte, Héctor, pero bueno, un No, gusto está bien, no hay compartir con problema. vos este vivo, que lo pensamos desde el punto de vista de la responsabilidad del administrador, con acá con el colega, pensamos empezar con este vivo. No sé si quieres vos hacer la presentación vos, como vos prefieras. No, bueno, esto es sencillo. Vamos a empezar hablando de la responsabilidad de los y las administradores, eh, sobre cómo inflige esto dentro y fuera de la administración, qué pasa con el tema de las cuentas, ¿no? Porque muchas veces, cuando se hace cuando se cambia de administración y se hace el pase de toda la documentación, está el tema de la parte contable, y en el tema de la parte contable es donde acá incurre el tema de lo que se denomina fraude, que siempre generalmente se soluciona en una mediación, pero cuando hay lo que nosotros se denominan delitos contra la propiedad privada, que caería dentro de lo que es la estafa, en el 174, que ya son los especiales de estafa, que es administración fraudulenta. O sea, yo voy a hablar de la parte penal y la doctora va a hablar de la faz civil y comercial de la parte del administrador. Supongo que Bien. empezará por el tema del 2045, ¿no? El Código Civil Comercial, que es el Claro, vamos administrador, a que es el arrancar. administrador. Claro. Claro, bueno, tenemos que empezar 2065, por el perdón. principio. Eh, eh, bueno, yo para empezar hago una mínima presentación. Yo soy Marianela de Sajes, soy docente de la UBA y de la UAI de la materia de Derechos Reales. También soy docente en la diplomatura del Colegio de Abogados de Propiedad Horizontal, cuyo director es el doctor Aguad. Y bueno, vamos a arrancar un poquito analizando la figura del administrador del consorcio de propietarios. El principio sería, bueno, como muchos de los que nos están escuchando saben, que el consorcio de propietarios es una persona jurídica diferente de los sujetos que le integran. Y por lo tanto, como tal, tiene órganos. Dos órganos que son necesarios. Uno de ellos es la asamblea, que es donde se van a dilucidar los problemas, las decisiones, el futuro de este consorcio, y el otro órgano necesario sería el administrador del consorcio. Después tenemos un órgano optativo, que es el Consejo de Propietarios, pero ahora nos vamos a enfocar a esta figura del órgano necesario administrador. Y este administrador del consorcio, en el Código Civil y Comercial, se encuentra regulado como un mandato, y a su vez un representante legal. O sea, le da un doble carácter que es criticado por la doctrina bastante, esta situación de que por un lado es representante legal en virtud del 65, y por otro lado es mandatario, y el mandatario es siempre una representación convencional. Entonces, eso presta, digamos, algunas ciertas opiniones dispersas y que chocan en la doctrina. Pero más allá de eso, lo que nos importa es pensar el administrador desde las funciones que tiene, más allá de la naturaleza de su representación. ¿Y qué funciones tiene? Bueno, las que están expresamente establecidas en el Código Civil y Comercial, en el artículo 2067 las vamos a encontrar enunciadas, y también, obviamente, por eso lo tenemos que estudiar en conjunto, vamos a tener que analizar las normas del administrador que se encuentran reguladas en una ley local, que es la ley 941. Esta ley 941 es una ley para el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo tanto es de la legislatura porteña, que ha creado ya hace muchos años la figura del registro público de administradores de consorcios. Le da ciertas obligaciones a los administradores de consorcios que administran edificios, y digamos, que se encuentran ubicados en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a su vez le da funciones, tareas y algunas potestades. Muchas de las funciones que encontramos en el Código Civil y Comercial también las vamos a encontrar en la Ley 941. Y ustedes van a decir, pero ¿y dónde está la responsabilidad? Bueno, claramente el incumplimiento de estas funciones
va a traer aparejada la responsabilidad del administrador. Si hablamos desde el punto del Código Civil, claramente por la responsabilidad por el incumplimiento a este contrato, que como les decía, el mismo 2065 de manera expresa lo determina como un mandato. Por lo tanto, si el administrador o la administradora del consorcio incumple alguno de las funciones que le estipula este artículo 2067, obviamente que el consorcio de propietarios, siempre va a tener que probarlo, va a poder entablar una acción por incumplimiento de contrato, porque tiene, a todas luces se trata de un mandato. Más allá de estas discusiones doctrinarias, el artículo es concreto, dice que es representante legal del consorcio con el carácter de mandatario. Entonces, claramente tiene más allá de que suena un poco contradictorio, por un lado representación legal, por otro lado esta representación convencional, pero más allá de eso, el rol lo tiene porque así se lo impone de manera concreta este artículo. Entonces, ¿qué va a pasar si el administrador incumple con alguna de las funciones que le impone este 2067? Bueno, el consorcio podría reclamar por ese incumplimiento por la vía civil. Después vamos a ver con el doctor Costa, que nos va a narrar las responsabilidades en la esfera penal, y también va a tener ciertas responsabilidades desde el punto de vista de la Dirección General de la Defensa y Protección al Consumidor. ¿Por qué? Porque la Ley 941 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su órgano de aplicación es la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, que a su vez establece dentro de esta 941, además de las funciones y las obligaciones, va a establecer un régimen de infracciones a los incumplimientos de esa norma. Entonces también va a responder ante el Registro Público de Administradores por la aplicación de la Dirección General de Defensa de la Protección al Consumidor a ciertas multas que podrían ser pecuniarias. Podríamos empezar con un apercibimiento. Eso es una incorporación que ha hecho esta 941 hace 2 años nada más, porque antes directamente el régimen de las sanciones empezaban por una multa pecuniaria. Ahora la ley habilita a un apercibimiento. Esta ley 941, no aclaré algo importante, tuvo un montón, tenemos que acá decir sí sufrió. Miren cuando uno dice, esta ley sufrió modificación, bueno, sí sufrió, porque han modificado, cambiado, han dictado disposiciones que contrariaban la ley. Bueno, tenemos un desparramo normativo y tenemos que hacer como una especie de resumen para poder enfocarnos en qué es lo que está vigente. La ley 941 del año 2002 sufrió una modificación muy grande en el año 2009 con la 3250. Y después otra modificación también muy grande en el año 2018, julio del 2018 entró en vigencia la ley 5.983. Todas siguen siendo originariamente la ley 941. Todas estas normas, hay normas en el medio que vamos a nombrar, porque si bien son importantes, no tanto como estas dos modificatorias, y una de estas modificaciones es esto, que le ha incorporado la ley del año 2018. Permite ahora, como sanción primera para aquellos administradores que incumplen con alguna de las normas de la 941, en principio, si no tiene algún apercibimiento previo, se le podría aplicar por la Dirección General de Defensa del Consumidor un apercibimiento, ¿sí? Bien, entonces, esa sería con respecto a la ley 941. Apercibimiento, multa pecuniaria, también habla de la suspensión en algunos casos, y lo máximo, la sanción máxima, no sé si pasa tanto, pero está, en la ley está, que es la sanción de la exclusión del registro, ¿sí? Esas son todas las sanciones que vamos a encontrar en el artículo 16 de esta ley 941, ¿sí? Bien, eso para pensarlo desde el punto de vista de la 941. ¿Qué va a pasar? Un propietario observa que un administrador o una administradora del consorcio está infringiendo alguna de las normas, ya sea de la 941 o del Código Civil y Comercial. Después veremos lo penal con el doctor. Bueno, este propietario podría unilateralmente dirigirse al Registro Público de Administradores de Consorcios y hacer la denuncia. También se puede hacer
por vía internet. Eso por un lado. Después, por otro lado, si van a hacer alguna acción por un incumplimiento, alguna de las normas del Código Civil y Comercial, una acción civil, por ejemplo, por incumplimiento a este contrato de mandato, y por ende una acción de daños y perjuicios, podría ser también una acción por rendición de cuentas, se me ocurre, porque claramente aquel administrador que no cumple con la obligación de la rendición de cuentas puede ser accionado, demandado por una acción judicial de rendición. Bueno, ahí por lo general es el consorcio que inicia la acción. Eso no quiere decir que si la persona puede demostrar el menoscabo, la afección de manera unilateral, también podría hacerlo. Pero convengamos que es más frecuente que sea el consorcio representado por un nuevo administrador el que inicie la acción civil contra el ex administrador por daños y perjuicios por incumplimiento. ¿Cuáles son las obligaciones? Bueno, tiene muchas obligaciones, un montón, y están un poco desparramadas en distintas normativas, pero hay ciertas obligaciones que tiene el administrador del consorcio que las encontramos tanto en el Código Civil como en esta ley 441. Y una primera es la de convocar a la asamblea de propietarios. Y esto tiene que ver con su rol de representante y con su rol de mandatario. Si decimos, como dice el 2065, que el administrador del consorcio es un mandatario, claramente lo primero que tiene que hacer, y está muy bien que así lo imponga el 2065 como primera tarea, es la de convocar asamblea, porque tiene que escuchar a su mandante qué es lo que le va a ordenar. ¿Cómo se expresa el consorcio de propietarios? ¿Cuál es la voz del consorcio? Que dice la doctrina, la voz del consorcio. Bueno, es la asamblea. Entonces, ¿cómo hace para escuchar a quien le está encomendando esta tarea? A través de la convocatoria de asamblea y la redacción del orden del día. Entonces aquí podríamos, volviendo al tema responsabilidad, que es el tema central que nos ocupa hoy, podemos decir que él incumple con esta obligación y por lo tanto es responsable. Va a ser responsable, veremos cómo. ¿Sí? En primera medida, responsable de convocar en el caso de que se lo intime a que realice la convocatoria y no lo haga. Igual, entre paréntesis, quiero aclarar, por las dudas, por si alguien no lo tiene en cuenta, no lo recuerda, que hoy el Código Civil y Comercial nos da una solución a ese problema que siempre tenía la ley anterior, la ley 312, al problema de que el administrador no convoque. A veces el administrador, a pesar de que sabe que los propietarios le piden la convocatoria, o se la piden de manera concreta, a través de una notificación fehaciente, pero él, de todas maneras, hace caso omiso a esa petición que le establecen o que le solicitan los propietarios. Entonces ahora el código nos da una respuesta a este grave problema que siempre teníamos con la legislación anterior, con la 13512, que es que pueda convocar otro órgano diferente, que es el órgano Consejo de Propietarios. Así lo impone de manera concreta el 2064, inciso A, que dice que el Consejo de Propietarios podría convocar asamblea en el caso de que el administrador omita hacerlo. ¿Qué nos sucede si no tenemos consejo? Porque ustedes sabrán que el Consejo de Propietarios es un órgano facultativo, como dije hace un ratito, podría no estar. Porque la asamblea expresamente así lo determinó, porque nunca se dio la posibilidad y no tenemos consejo, nadie quiere integrar el consejo. ¿Qué tenemos que hacer entonces en ese caso? O también puede pasar que tengamos consejo, pero los consejeros son medio chantas y están con el administrador y tampoco convocan asamblea. Entonces en ese caso, otra solución que brinda nuestro Código Civil y Comercial, que antes tampoco la teníamos en la ley anterior, es la figura de la autoconvocatoria. A través del artículo 2059, el Código Civil y Comercial habilita a que los propietarios puedan convocar a sí mismos a través de una mayoría bastante difícil, que es la de los 2/3, pero así podría realizarse. Bien. ¿Vamos bien, Héctor? Sí, tenemos una hora, pero estamos bien, por el tema de Instagram. Sí, claro. ¿Qué hora es para todo esto? No tengo reloj. Casi media. Pero no, vamos bien.
Vos cualquier cosa, si querés decirme algo, decime, No, mirá que no, no te puedo ver. está bien, no pasa nada. Seguí, seguí. Si Es no, un después problema esto de armamos no todo. verte. Estoy hablando Armamos. al teléfono. Ujú. Bueno, Si entonces, no, si no también alcanza el tiempo, si no alcanza el tiempo, lo grabo y abro otro y seguimos. bueno, fantástico. Entonces, sigo un poquito, que esto también lo vamos a encontrar en la 941, otra obligación concreta y que puede pasar que genere una responsabilidad del administrador su cumplimiento. Es, además de ejecutar las decisiones de la Asamblea, o sea, cumplir con lo que su mandante le impone, es la de atender, dice el Código Civil, a la conservación de las cosas y partes comunes del edificio, ¿sí? De la estructura del edificio. Y fíjense que es casi igual la normativa del artículo 9, 341, que también dice atender a la conservación y realizar las diligencias para el cumplimiento de la normativa vigente. Y acá nos metemos en un problema gigante, que es algunas normas que son obligatorias claramente, porque no pueden los particulares dejar de lado, y que significan para el consorcio un gasto bastante importante. Bueno, entonces él tiene que, por ejemplo, sería la ley 257 de balcones y fachadas, ¿no? Acá en el ámbito de la ciudad. El administrador tiene que hacer lo necesario para poder cumplir con esa norma. Tendrá que, por ejemplo, recaudar expensas a través de una expensa especial, no digo extraordinaria porque si es el mantenimiento tendría que liquidarse como una expensa ordinaria. Ahí también me meto con otro tema que es complicado, complicado no porque sea difícil de entender, sino porque lleva a conflictos entre los particulares, entre el administrador y los propietarios. Sí, si es especial es extraordinaria, pero bueno, ¿Cómo? si es Especiales le digo especial es para decir, extraordinaria. agregarle algo, pero no, en realidad, si ustedes me preguntan cómo tendría que liquidarse esa expensa, es ordinaria, claramente, a pesar de que sea un gasto muy importante dinerario. ¿Por qué? Porque las Mirá que que hacen yo el creo que es extraordinaria, pero mantenimiento bueno. del consorcio va por expensa ordinaria, así lo dice de manera concreta el 2048 del Código Civil. Son todas aquellas o expensas, ¿sí? Que hacen, mira como dice el 2058, debe pagar expensas ordinarias de administración, reparación o sustitución de las cosas y partes comunes del consorcio necesarios para mantener en buen estado de seguridad, comodidad y decoro del inmueble. El Código Civil te ordena a liquidar como expensa ordinaria aquellas que hacen al mantenimiento del consorcio. Entonces, es impropio que aquellos administradores, esta es una opinión que yo tengo de esta interpretación del 2048, es impropio que aquellos administradores que para hacer liquidar una expensa que tiene que ver con el mantenimiento del consorcio, la liquidan como expensa extraordinaria. Pero bueno, me estoy metiendo en un tema que hace a la liquidación de expensas que da para otra charla, que también genera ciertos conflictos. Entonces, ¿qué podría pasar si este administrador no cumple con esta conservación del consorcio y no contrata, por ejemplo, la recarga de los matafuegos cuando haya que recargarlos, porque así lo dice la legislación, porque, no sé, hay que recargarlos porque no tiene más carga? Bueno, en ese supuesto, el administrador que no lo hace, podríamos decir que claramente incumple con la normativa y podría darle ciertas responsabilidades. Ya lo veremos si caben responsabilidades penales, pero por supuesto un incumplimiento de su contrato por los daños y perjuicios que puede ocasionar. ¿Sí? Bueno, después también sigue el artículo hablando del Código Civil, practicar la cuenta de las expensas, y recaudar los fondos para satisfacerlas. ¿Qué está hablando acá? Que tiene que liquidar expensas. El administrador está obligado a liquidar las expensas. Y eso no significa solamente liquidar expensas y ya. Y decir, bueno, yo intenté, yo mandé la liquidación y nadie pagó. No, él tiene que hacer todo el trabajo. Eso sería, por ejemplo, intimar para el pago, y si con la intimación al pago no alcanza, por supuesto, las vías idóneas van a ser iniciar la acción judicial por cobro de expensas. Evitar que prescriban, ¿sí? Recordemos que las expensas con el Código Civil y Comercial prescriben a los 2 años, así que el plazo se acortó bastante en comparación
con con la normativa que teníamos anterior a la vigencia de este Código Civil y Comercial. Bueno, y después tenemos también, y acá miren, acá tenemos un caso concreto que yo siempre doy de ejemplo para analizar cómo las normas nos cambian las situaciones jurídicas y también te pueden cambiar tu forma de trabajar, y si un administrador o administradora no se encuentra bien asesorado, no se encuentra bien, digamos, actualizado, puede meterse en un lío importante. Este inciso F dice, del 2067 del Código Civil y Comercial, dice, no es obligación del administrador nombrar y despedir al personal del consorcio con acuerdo de la asamblea convocada. Este artículo es casi igual al 2058 también del Código Civil, que establece como atribución o facultad de la asamblea nombrar y despedir al personal del consorcio a través de una atribución asamblearia. ¿Por qué digo que cómo nos cambia la vida, las normas, y por eso es tan importante estar actualizado y saber qué obligaciones tengo que cumplir como administradora? No, pero acá estamos pensando en los administradores. Porque si un administrador se levantaba de mal humor un día y pedía al encargado, que tenía 33 años de antigüedad en el consorcio. Pasa, es común. Sí. Es común. El 30 de julio del 2015, ¿no? Ustedes saben, el Código Civil Comercial entró en vigencia el 1 de agosto, si bien se aprobó en octubre del 2014, entró en vigencia el 1 de agosto del 2015 con la ley 26.994. Entonces, si este administrador poco actualizado, si este administrador despedía el 30 de julio del 2015 al encargado que tenía 30 años de antigüedad, más el preaviso, más qué sé yo, y que el consorcio tenía que pagar una fortuna, por supuesto que iba a volar el administrador en su mandato, pero no podíamos decir que había incumplido una de las normas de su mandato. ¿Por qué? Porque la ley anterior, la 13.512, decía de manera concreta que el representante tenía la potestad de despedir al personal del consorcio. Entonces, se podía decir, bueno, tendría que haberlo consultado con la asamblea porque era de buena práctica, porque era lo aconsejable, era lo ideal para no perder su mandato. Bueno, ahí entraba el ex 1998, que era el 1998, creo que era el Código Civil, que era el de la buena fe, la moral, las buenas costumbres. Bueno, sí, nos podíamos agarrar de ahí, pero él podía decir, estaba dentro de mis funciones hacerlo. Entonces no le íbamos a poder pedir un daños y perjuicios de concreto porque estaba dentro de las atribuciones específicas de la 13.512. Sí, ahora, el administrador... Claro, la 13.512, pero si vos leís las notas del viejo Código Civil de Vélez Sarsfield, dice Auri Rau, ya veía el tema de las buenas costumbres, y en la época del Código de Napoleón hablaba de 1800, creo que no fue el Código de Napoleón, 1808, sí, 1800. Yo estoy de acuerdo con lo que decís, pero todo eso se lo tenía que fundamentar al juez y convencerlo de que había obrado en contra de mi mandante. Ahora no tengo que fundamentar nada, no tengo que convencerlo al juez de que obré en contra del interés de mi mandante. Ahora hay dos artículos que de manera concreta el código te dice que no podés despedir al encargado si no tenés la atribución de la asamblea, o mejor dicho, el consentimiento de la asamblea en forma expresa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces sí. Ahora de manera concreta el Código Civil y Comercial te impone previamente de tomar semejante decisión que convoques a una asamblea como administradora y lo despidas después recién de ello. De la otra manera, era una argumentación que tenía que esbozar el consorcio, que íbamos a ver si lo ganaba o no. ¿Se entiende la diferencia? Porque tenía un artículo, que era el artículo 11 y el artículo 9 de la ley anterior, que de manera concreta le daba la atribución de despedir al consorcio, al encargado. ¿Se entiende? Él se agarraba de la literalidad de la norma y podía ganar el argumento de alguna manera. De otra manera tenían que hablar de la buena fe, era toda una argumentación que íbamos a ver si lo convencía al juez o no. Ahora no, ahora directamente no podría tener argumentación alguna en su favor este administrador, ¿se entiende? Entonces es por eso que hoy por hoy, y yo por eso siempre hago hincapié,
los administradores tienen que actualizarse y tienen que no administrar como venían administrando 5 años, porque si hoy despide un administrador al encargado después de semejante modificación al código y de hacerlo tan concreto, va a tener un serio problema y va a poder, ahí sí el consorcio, una vez con un nuevo representante, entablar una acción por repetición. Bueno, pero es comúnmente ahora todavía de que lo administre doña Rosa o la tía Berta, los consorcios. Se cortó. ¿Ahí me escuchaste? Sí, ahora sí, ahí está. Sí, que es muy común que lo administre doña Rosa o doña Berta, el consorcio a veces. Caen la O don administración cae en un Roberto, ¿no? propietario. Porque siempre las Hace, mujeres, ¿no? Puede ser doña Berta o don Roberto también. no, don Roberto. No clasifiquemos en un... No. Son los ejemplos que di en la facu, pero el tema es que es muy común que lo administre una persona que no tiene ni la más pálida idea de cómo administrar un consorcio. Es más, hay muchos consorcios que no tienen quit directamente en la FIP, que yo lo discuto, pero para mí es un delito tributario, pero bueno. Es un drama que tenemos. Hoy por hoy igual hay que reconocer que un poquito se mejoró la ley 941. Acá en Capital Federal mejoró la situación comparado con hace 20 años atrás. Estamos un poquito más regulados, el problema se suscita en otras localidades, en provincia de Buenos Aires o en otras provincias. Ahí digamos que hay una situación, porque si bien tenemos una ley en la provincia de Buenos Aires que regula la figura y crea un registro, pero como no se ha reglamentado aún, no tienen un registro donde los propietarios ir a denunciar de manera concreta. Entonces eso se suscita a que haya ciertos casos, como decís vos, que administre gente que no está preparada, gente que no ha estudiado. Esta ley 941 obliga, como ustedes saben, a que los que pretendan administrar de manera onerosa tengan que hacer un curso semestral y después actualizarse todos los años. Entonces eso es algo que, digamos, de alguna manera, eso más la posibilidad de poder ir a denunciar ante un caso de incumplimiento, que después podemos criticar también, que hay ciertos casos que presta arbitrariedades, sí, por supuesto, hay casos que hemos visto que presta arbitrariedades en los cuales tienen que pagar multas muy onerosas por un problema que por ahí es más de tipeo, por ejemplo. He visto casos así, por un problema de tipeo, que se olvidó, confundió un número y por eso le aplican una multa. Que ahora está bueno lo que ha regulado la ley 5983, que establece esto de primero el apercibimiento y después podría aplicarse primero el apercibimiento. Va a tener en cuenta la gravedad de la acción o de la inconducta y también si tiene o no sanciones previas. Así que bueno, no sé cómo estamos de tiempo, no sé si querés que siga yo, querés arrancar un poquito vos. No sé cuánto te falta. Falta un montón, podríamos hacer 5 vivos de esto, o más, pero no quiero abarcar todo yo, quiero que lo charlemos entre los dos, que vos veas también tu visión desde lo penal, que es tan interesante. Lo que pasa es que es muy, como decimos, es muy diferente la visión de la gente que hace civil a la que hace penal. O sea, penales tiene que estar tipificado. Si la conducta no está tipificada, no entra en delito. La analogía no existe en el Código Penal. Está prohibida. Está pasando con lo del tema de legítima defensa de Jorge Ríos, que tiro el caso, ¿no? Pero que están tratando de darle una solución fuera del código y no pueden porque en el código no lo permite. Y si no lo dice el código, no se puede. Exacto. No se puede inventar algo. Pero bueno, por eso a veces hay que ir reformando los códigos, ¿no? Pero bueno, no, a ver. Muy bien vos dijiste el tema del artículo 2000, yo me confundí, yo me lo digo que es el 2045, pero es el 2065. No, el 2045 son los capitales y los propietarios.
claro, que dice que es el administrador, es el representante legal. Es el representante legal con el carácter de mandatario que dura 1 año. Entonces, Dura un año, te tiene... freno ahí. Dura un año en la No, ley 941, pero el no, Código sí, Civil sí, sí, dice que sí. es el reglamento, Claro. cuidado con Lo que pasa es que la ley 941 es la ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es claro. lo que Si estás en reglamenta el Aedo, código. por ejemplo, por más que la ley de la provincia de Buenos Aires también dice que es un año, pero como no está el registro, nadie lo denuncia, estamos en un problema. O si estás en No, otra sí, sí, provincia sí, donde no sí. tienen una regulación No, 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 especial, no. Por eso dicen, por eso la ley está es bueno que el supletoria. reglamento lo Pero, regule, ¿viste? Porque el sí, código sí, el dice tema es que que los el mandato reglamentos, diga lo que el reglamento diga. sí, de los consorcios nuevos me imagino que los dicen, porque el otro hace un mes Sí, asesoré a un morón y lo tenían, pero el tema es sí, que dice que muchos dura sí, 1 año todavía tienen implícito, mucho. pero hay muchos edificios viejos que en provincia que Claro. no está totalmente desactualizado los reglamentos. A ver, después Sí, tenemos el Consejo de Propietarios. Yo siempre lo que digo es que es como, un consorcio es como el Estado, ¿no? Tienen que administrar y hacer cosas para que los tres ejes, que son el administrador, el consejo de propietarios y el resto de los propietarios, puedan cerrar el triángulo. Y que entre el sí, triángulo puedan hacer las cosas y se pueda colaborar. Por eso se necesita un administrador, como siempre digo, que sea bilardista, ¿no? Que sea pragmático. No tenemos que jugar lindo, tenemos que tratar de hacer expeditivos, tratar de hacer cosas rápidas y de la mejor manera, porque si se me rompe un caño en un consorcio, no puedo tardar 72 horas como tardan algunos, tengo que tardar 1 hora y mandar el plomero. Por eso hay que ser expeditivo y hay que ser rápido. A ver, después el Consejo de Propietarios, mucho por el tema de las crisis pandémicas y las crisis que estuvimos viviendo anteriormente en Argentina, a veces los consorcios no tienen dinero para hacer diferentes arreglos, o a veces no sí, tienen el dinero para hacer un gasto, como vos decías, o sea, se sale a prorratear una expensa extraordinaria, especial, ordinaria, después eso lo discutimos otro día, si es ordinario, extraordinario o especial. Pero el sí, tema bueno, es yo no que dije eso, especial, no es que diga, pará, porque no es una categoría distinta. Digo especial en el sentido de, bueno, no, vamos a tener que poner doctrinariamente, más plata, pero estoy no, 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 totalmente no. convencida de que va como ordinaria. Acá Jorge Cirilo dice el reglamento no especifica cuánto TDMM. Bueno, me imagino que quiere decir de que no sabe cuánto dura el mandato. El Los nuevos mandato, reglamentos están poniendo que dura 1 año. Después, a sí. ver, ¿qué pasa cuando falta plata? Cuando falta plata, lo que se dice es que lo aconsejable es que se haga una auditoría a través de un contador. Cuando se hace y obviamente esa auditoría tiene que estar certificada en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, porque si no, no tiene validez. Y además eso después se va a poder aportar como prueba en la denuncia penal o en la documental, en el daños y perjuicios. Primero hay que hacer una auditoría certificada por un contador. Después que tengo y que se dice que se faltó plata, supongamos, hay un daño patrimonial. Para que haya una estafa tengo que tener dos elementos, el engaño y el daño patrimonial. El engaño tiene dos elementos, el elemento subjetivo y el elemento objetivo. El elemento objetivo es el error. Son todas aquellas... es cuando yo induzco a la víctima a cometer el error, a que realice la disposición patrimonial. Y después tengo el elemento subjetivo que son el conjunto de maniobras fraudulentas empleadas por el autor. En este caso, por el administrador de consorcios. Supongamos que en la auditoría dice que falta 100.000 pesos. Bueno, supongamos que vamos al fuero civil. Hacemos una mediación previa obligatoria, citamos a la otra parte, le decimos que faltan 100.000 pesos. Él alega, el ex administrador alega que no hay 10.000 pesos, no faltan 100.000 pesos, falta mucho menos, o las cuentas están bien. Él hace una Porque no auditoría. falta. Bueno, supongamos que en la audiencia no llegan a una instancia reparadora del conflicto. Y además, el ex administrador le da una contracautela.
por daños y perjuicios también. Vamos a complicarlo. Bueno, supongamos que vamos a la faz, al fuero civil. Le hacemos un daños y perjuicios. Aparte del daños y perjuicios, le hacemos una denuncia penal en la Cámara, una denuncia con querella al ex administrador diciendo que faltan 100.000 pesos con toda la prueba, la auditoría, testigos, hasta tenemos las filmaciones del banco donde fue a extraer la plata y el dinero, los saldos de la cuenta bancaria. Vamos a hacer más fácil, pongamos que no tenga dentro de los cheques, que no tenga firma A y B. ¿Qué quiere decir esto? Que nada más tenga firma A del administrador, porque ahora por el tema de la ley hay que tener en los cheques dos firmas, la firma del administrador y la firma del propietario. La ley no lo dice, pero es recomendable, porque cuentas claras conservan la amistad. Ahora, vamos después. ¿Qué son los delitos de estafa, digamos, de administración fraudulenta? Es lo que se llama en la criminalización moderna los delitos de inteligencia, los delitos de guante blanco. Dante en el infierno, en el infierno del Dante, Dante Alighieri lo representaba con cara de persona honrada, pero cuerpo de serpiente o de reptil. ¿Quiénes hacen esto? O sea, para verlo criminalísticamente, ¿quiénes son estas personas? Y voy al Ambrosio, ¿no? O sea, son personas que tienen experiencia en la vida, un sentido psicológico y muy buen criterio para captar la ocasión y para elegir a su víctima, que en este caso su víctima sería el consorcio de propietarios. No existe un tipo unitario de estafador. La comisión de la estafa son múltiples. Pero, a ver, volviendo al caso, supongamos que esta persona incurre en el engaño y en el daño patrimonial. Se comprueba. Yo no conozco ninguna persona que esté con sentencia definitiva por el tema de estafa, porque generalmente, al único que conozco es a una persona, pero que estuvo mal procesada, que creo que es el único detenido por estafa y administración fraudulenta. Generalmente este tipo de delitos se arreglan extrajudicialmente. Se dice, Sí. bueno, vos es verdad que hay 100.000 pesos faltantes, ponele que sea menos. Esto incurre mucho en el tema de la FIP 931, porque muchos administradores de consorcio no pagan las cargas sociales. Y después, cuando no pagan las cargas sociales, esto sí es una estafa, no solamente al consorcio y al sindicato, por el tema de los 931, OSPER y FATER y las demás elementos de las cuotas que tienen que pagar. Principalmente cuando figura en la liquidación como que lo pagó, ¿no es cierto, Héctor? Principalmente claro, porque esa es la diferencia, ¿no? Una cosa es si no figura como pago y otra cosa es si figura como pago. Claro, porque mucha gente en las expensas pone, ahora no, porque ahora si vos no pagás el AFIP 931, le vienen multas al administrador. Entonces hay que pagarlo sí o sí. Pero muchas veces antes incurría en un delito de estafa contra no solamente el consorcio y el encargado, sino contra el Estado. Entonces, ¿qué pasaba? La AFIP venía y le decía, mire, señor consorcio de propietarios, calle Suipacha 9625, usted le debe al Estado 200.000 pesos. Le dice, ¿cómo puede ser que yo le deba 200.000 pesos si el administrador dice que yo lo pagué? No, bueno, está bien. Lo echan al administrador, empiezan los problemas, que no pagaron por 3, 4 años el tema de las cargas contributivas, no pagaron las cuotas sindicales, no pagaron FATER, no pagaron OSPERI, no pagaron nada. Supongamos que no pagaron nada por 2 años. Dicen, bueno, tengo que arreglar. ¿Cómo se arregla? Se hace un plan de moratoria. ¿Pero qué pasa? Se hace el plan de moratoria, se paga, pero todo esto después se tiene que denunciar al administrador de consorcios. A veces el fuero civil, por el tema de cómo es la justicia, tarda, porque es lento. Pero a veces en el fuero penal, con una denuncia penal, cuando está en juego la libertad del imputado, es más expeditivo el tema. Y generalmente el imputado tiene miedo, porque si sabe que se mandó el error, o sabe que la conducta fue fraudulenta,
generalmente tienden a arreglar en un 90%. Otros no les importa nada y siguen. Después se les embarga las casas, algunos te dicen, a mí me ha pasado con uno que dice que es insolvente, que no tiene nada, hizo simulación justo 3 meses antes de que se le haga la denuncia, se tuvo que ir todo a un proceso civil y penal. Cuando está el proceso penal, el civil se para, esperan que resuelva el penal. Es un desastre. Pero ¿qué pasa? Generalmente, cuando la persona genera el engaño, el sujeto activo, en este caso el administrador que defraudó el consorcio, y incurre en el daño patrimonial, ahí se están cumpliendo los dos elementos, y aparte del engaño con el elemento objetivo y subjetivo, y se conjugan el conjunto de maniobras fraudulentas y se incurre en el error, y cuando se incurre en el error es pácate. Ahí directamente ya está cometiendo administración fraudulenta. Después vemos en qué tipo lo ponemos, pero cuando es administración de consorcio, se incurre en administración fraudulenta. Después hay un montón de formas de ver, pero el tema es que hay muchos administradores, lamentablemente, que incurren en el delito de administración fraudulenta y lo saben, pero bueno, después no lo quieren decir o no lo quieren reconocer o lo reconocen extrajudicialmente, o sea, se paga y después se retira la denuncia. Y así se queda extinta la denuncia. A veces con approbation también, ¿no? Algunos casos yo he visto de approbation. Sí, pero generalmente se arregla extrajudicialmente esto. Sí, o sea, siempre se llevan plata. Pero bueno, hasta nos ha pasado en un consorcio que yo en algún momento estuve a favor de la quiebra en los consorcios. Pero bueno, lo que... Bueno, metemos en otro lío. No te metas en eso. Eso es otro lío, pero eso es lo que lo denominan los italianos il fallimento di la ditta. El fallimento de la ditta es la quiebra en la empresa, pero en Italia, por ejemplo, el consorcio de propietarios lo ven como una empresa. Pero bueno, tienen otro régimen de condominio, pero lo ven como una empresa. Si no paga, se va a la quiebra, se rematan los departamentos, o hasta ha habido casos de que se ha rematado una portería porque no podían pagar. O algún juez en el consorcio de propietarios Perú, que es una jurisprudencia vieja, el fallo, hablaba de que se tenían que rematar los consorcios, ¿no? Del ascensor, no sé si te acordás. Sí, pero todo que al final no, al final es impensado. Y porque aparte no pertenece al consorcio, sino en copropiedad de los distintos titulares. Entonces, obvio. Distinto sería si el consorcio es propietario de una unidad funcional, ahí sí. Pero bueno, eso es otro tema. Digo, nos estamos yendo a un tema complejo. Yo te diría que volvamos al administrador. No. El tema es que yo siempre digo, cuando vos hablas de los concursos y las quiebras, en los consorcios, que en la ley me lo permite, con el nuevo Código Civil y Comercial, esto se puede, es como cuando digo, quieren introducir las sociedades anónimas en el fútbol argentino. Y entonces todos empiezan y ponen las antenitas y dicen, no, ¿cómo las sociedades anónimas? No, los clubes tienen que ser asociaciones civiles, que en eso estoy totalmente de acuerdo. Si no va a pasar como el Manchester City en Inglaterra. Pero bueno, volviendo al otro tema, cuando se incurre en el delito de estafa, generalmente se arregla extrajudicialmente, pero no siempre hay que hacer la denuncia por administración fraudulenta. Por eso yo siempre digo de que hay que tener una auditoría previa hecha y certificada por el contador y que tenga la matrícula, no la tenga vencida, porque hay algunos contadores que tienen la matrícula vencida y firman balances y hacen cosas, que no la tenga vencida y que lo certifiquen en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Para que esto pueda tener validez jurídica como prueba con el uso de la sana crítica racional y se pueda solucionar estos temas. Pero yo creo que estos temas se tendrían que defender también en defensa del consumidor. Porque, sí. Bueno, pero sí, muchos llegan y muchas veces se intenta un acuerdo, pero por lo general el que denunció ante el Registro Público de Administradores, el problema es que no digo que siempre, ¿no? Pero cuesta llegar a un acuerdo en esta etapa previa conciliatoria porque están enojados. Los que van a denunciar por lo general es porque están muy enojados. Pero, digamos, es importante saber, esto no sé si lo mencioné, pero por las dudas lo aclaro, que cuando se aplica la multa a través de esta disposición de la Dirección General de Defensa del Consumidor, ese dinero no va a ir ni al consorcio de propietarios ni al denunciante.
ese dinero va a ir para el Estado, claramente, el Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo Claro, claro, tanto, el claro. consorcio, si pretende tener un resarcimiento en virtud de este incumplimiento, va a tener que hacer un daño y perjuicio desde el punto de vista civil y comercial. Entonces, eso no sé si lo había mencionado, pero me parece que es importante tenerlo en cuenta. Lo mismo que si tenemos la denuncia penal, supongamos en el hipotético caso que en este caso sí lleguen adelante y lleguen a una sentencia penal, bueno, ahí también el consorcio va a tener que, con el nuevo administrador, entablar la acción por los daños y perjuicios para obtener el resarcimiento, porque Sí, el tema es que como, muchas veces los consorcios, cuando se están estafados, que le deben 100.000 pesos, viene el sí, abogado y le dice, bueno, mis honorarios son tantos, y a veces quedan espantados, porque en penal se manejan otros honorarios, generalmente, que en otros fueros. sí, Pero es verdad. el tema es que a veces es preferible pagar y tratar de hacer bien la cosa, porque cuando si yo recupero ese dinero, puede tardar, porque va a tardar, porque le voy a tener que embargar la propiedad y va a tener que, si tiene propiedades, la voy a tener que ir a subastar, y a veces con lo que se estafó no llegan a un Sí, acuerdo, nunca se llega, siempre quieren más. Pero bueno, por eso yo siempre digo de que se podría usar el tema de la justicia restaurativa, de que en un proceso de justicia restaurativa, que el otro día lo hablaba con un colega, Gandulfo, que está haciendo su tesis doctoral en eso, se pueda aplicar el tema de la justicia restaurativa en el tema de delitos de estafa. ¿Qué pasa? Si yo al Poder Judicial, al Fuero Penal, le doy soluciones para que trabaje menos y tenga, por ejemplo, la justicia restaurativa es una mediación penal, que en una mediación penal no se reconoce el error, pero se llega a un acuerdo secreto claro, donde el administrador reconoce que se llevó tal dinero, pero lo sí. devuelve o hace alguna acción para tratar de enmendar el error. Esto yo creo que se tendría que empezar a aplicar y serían soluciones para el tema, para que los consorcistas y el exadministrador no generen un conflicto y llenar la justicia de conflictos y conflictos y conflictos y tratar Sí, de darle obvio, hay que soluciones evitar la expirativas. judicialización ¿Cómo? de todo, ¿no? Hay que ¿Cómo? evitar la judicialización de cualquier conflicto, hay Y que bueno, evitarlo. siempre es un buen arreglo antes que un Por eso malentendido. es tan bueno también la idea de los tribunales de menor cuantía, en los consorcios sería fundamental que empezaran a Sí, aplicarse bueno, los tribunales de menor cuantía. hay un Pero bueno, proyecto que ahí dice que el sí, está colegio plagado de problemas. público, hay un proyecto que dice que el Colegio Público de la Capital Federal quiere hacer tribunales, quiere hacer, lugares de arbitraje de propiedad horizontal, donde Sí, den hoy por hoy laudos. está vigente el arbitraje, el problema es que la gente no accede a su utilización, porque Sí, saben que yo creo que se tendrían que crear los juzgados de propiedad horizontal como los juzgados del fuero del consumo en la ciudad, que están, pero bueno, también todavía no se podría creó. ser. O si no, por lo menos Pero, tribunales de porque menor para cuantía que mí, aplica todo. esto, esto es algo de discusión, ¿eh? Pero para mí, por ejemplo, la administración de consorcios, el servicio de administración de consorcios, no es un, no es una relación de consumo. Mm. Ese es Muchos te otro dicen que es debate. una relación. ¿Cómo? Ese es otro Sí, 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 debate. sí. Depende, ¿viste? Si hablas Muchos, con alguien muchos que se hablan de que es dedica al una relación de consumidor, consumo. te Para va a mí no decir es que una sí. relación de consumo. Es otra cosa. Pero bueno, Bueno, el esto es, código dice que es un mandatario, ¿no? Entonces, si es un mandatario. Ese es es, otro debate también. Sí, es un pero bueno, mandatario. la Yo ley estaría está en el medio, vigente, pero se bueno. aplica. La 941 está vigente, se aplica, no se No, la ha sí, 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 derogado. se aplica, pero Las bueno. veces que han hecho acciones de amparos para declarar la inconstitucionalidad desde ese ángulo que vos le estás analizando, eh, los fallos han sido favorables a la ley, por lo tanto no la han decretado inconstitucional, y ya hace muchos años de esto. Entonces, bueno, salvo que haya un Sí, paradigma distinto y se pero cambie, que porque, no creo que sea la tendencia actual, ¿no? La pero tendencia porque los actual me jueces, parece que va porque por los otro jueces lado. comerciales, pero porque los jueces comerciales no entienden de la ley de consumo, ley de defensa del consumidor. Hay muy Mm, pocos que están especializados en el tema de la ley de defensa del consumidor. Es más, cuando vos vas a interponer un daños y perjuicios por ley de defensa del consumidor, te dicen que lo tenés que poner como ordinario. O sea, no tienen ni un código de número para claro. poner en la Cámara Comercial para poner el tema de defensa del consumidor. Es un tema. Y defensa del consumidor
no, a ese no funciona tan bien, tiene sus problemas. Por eso muchas veces hacen mediación privada, que es mucho mejor que el tema de defensa del consumidor. Pero bueno, a ver, las responsabilidades del administrador son muchas. Sí, Tienen que ser vivos, tienen que muchísimo. ser pragmáticos, o como yo les digo, bilardistas. Tienen que jugar, porque si no juegan, les va a Tienen que estar costar. actualizados también, ¿no? Me parece que es Obviamente fundamental el tienen que rol de estar la información. actualizados. Yo Es creo que fundamental. yo creo que el tema de la administración de consorcios no tendría que ser para cualquiera, se tendría que estudiar, se tendría que crear alguna licenciatura, algo, Bueno, muchos ya se van a estar en está contra, estudiando, se hace el curso. se Depende hacen los después cursos, si pero se hace creo que... obligatorio el nivel universitario a través de, o había No, también sí, sí, proyectos sí, que sí, no sí. necesita tener. Pero después, bueno, el Colegio Público de Abogados tiene algunos proyectos para el tema este, Sí, por lo que tenía entendido. sí. Pero bueno, creo que se tienen que Y es actualizar, más, hay tienen que estar universidades que lo actualizados. dan allá. Por ejemplo, en la UAI está la carrera de martillero público de administrador de consorcio, que lo engloban. Sí, 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 Y sí, si no, después están, por supuesto, los cursos que habilita el gobierno de la ciudad, que en AIER nosotros lo dictamos. sí, sí, en Ayer se dan los cursos y creo que son, para mí Y son los damos mejores este del curso país. Pero semestral y el bueno, de actualización, lo damos, yo soy una de sus profesoras. Pero bueno, desde donde sea, no importa, nos pongamos en que sea obligatorio hacerlo a nivel terciario o no, pero por lo menos actualizarse, ¿sí? Estar al día con las disposiciones, estar al día y sobre todo escuchar este rol de información tan importante que yo creo que su primer función es la de dar información, la de informar a los copropietarios, a los ocupantes, me parece que es primordial. No sé si hay alguna pregunta o no, la sí, verdad que había un como no, par de preguntas, pero a ver, se pueden leer algunas y no sé ya cómo estamos de tiempo, porque para todo esto yo no tengo reloj. ¿Cómo están? Permiso, a ver, no, andamos bien. A ver, esperá que no me quiero acercar tanto, pero si te veo. a ver, el reglamento no especifica, tendrá que renovar el mandato, no tiene renovación. Provincia de Buenos Si estamos Aires. en ciudad, ¿Por qué? sí. Ah, en provincia de Sí, Buenos en Aires. En provincia. provincia de Acá, Buenos Aires, como profesor, les decía, está la ley, pero como no existe el registro, no hay dónde denunciarlo. Si nosotros, la ley está vigente, así que en principio habría que hacer la renovación anual en la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que no es muy usual ver que eso hagan los administradores. Como nadie, sí, no lo pueden denunciar porque no existe el ente donde denunciarlo, estamos en ese problema. Pero si el reglamento no dice un plazo específico, si no tiene que cumplir el plazo que dice el mandato del reglamento. sí. Después, profesor de seguro, Juan, dice, la falta de presentación del formulario 931 tiene tres responsabilidades, civil, tributaria, seguridad social y penal. Sí, Exacto, se puede decir que sí, tiene varias responsabilidades. ni hablar. Es más, tengo un conocido que interpuso una denuncia y citó, le puso una demanda en seguridad social, en tributario, en civil, en el RPA y en penal. Así que le puso denuncia en todo. Me dijo, alguna va a prosperar. Prosperaron dos o Son tres, muchas pero las bueno. aristas, ¿no? Que abarca la Sí, responsabilidad. el tema es que, por eso es lo que yo digo, tribunales de propiedad, tribunales específicos, juzgados en propiedad horizontal, porque un juez, los problemas de propiedad horizontal son muchos y se pueden resolver fáciles. Entonces, un tribunal que esté destinado a la propiedad horizontal con un juez que sea especialista en propiedad horizontal, daría resoluciones más expeditivas, como el tema de los juzgados penales, que yo a veces digo que tiene que haber por la violencia de género, y los juzgados de familia, tienen que estar los dos, tienen que ser penal y familia por el tema de la violencia de género. Pero bueno, hola Marianela, me gustaría, si podés, que expliques si el administrador tiene la potestad para tomar la decisión de realizar